que en algún punto se asemeja mucho a lo que nos sucedió a nosotros como radio cooperativa, ¿no? Esta empresa recuperada. Es así realmente la situación que vive hoy nuestra radio cooperativa, tanto LU33 como Power 103.7, que es una cooperativa de trabajo. En este caso vamos a hablar de una escuela, sí, que comenzó, bueno, también que tuvo una serie de hechos y que finalmente se recuperó a través de una cooperativa. ¿Y por qué cuento esto? Porque se trata de la cooperativa del Colegio Guido Hispano, de la cual comenzó el rodaje Desde el Pozo, que un poco cuenta y muestra la historia de cómo se recupera esta escuela que estaba por cerrar y se recupera a través de la forma del cooperativismo. Pero para que nos dé más detalles y nos cuente justamente acerca de cómo se rodó esta historia, que realmente es más que interesante y a nosotros nos toca mucho en lo personal. Lo tengo en línea su director, a Damián Kirchner, y justamente, bueno, para que nos cuente los detalles. Damián, muy buenas tardes, Carolina te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Damián, después vamos a contar tu trayectoria, que realmente es impresionante, y la cantidad de trabajos que has hecho, pero antes quería irme directamente Desde el Pozo, al rodaje justamente Desde el Pozo, porque es una historia que, como yo lo contaba al principio, a nosotros nos toca muy de cerca, porque nos tocó un hecho muy similar. ¿Cómo se vivió, en este caso, el armado de la película? ¿Cómo llegaron a esto? Para que nos cuentes un poquito vos. Y bueno, yo participo de Usina de Medios y de Trama, que es una cooperativa de canales de televisión cooperativos, y nos pareció que era una historia que valía la pena contarla para que fuera contada a través de nuestros canales, de la red de canales de Trama, y entonces nos pusimos en marcha para ver si podíamos contar esta historia, que es la historia de un colegio de clase media alta porteña, donde los chicos van a una escuela privada y que probablemente en su vida habían escuchado hablar de una cooperativa, pero a ese problema que tuvieron cada una de las familias, porque esa escuela estaba a punto de cerrar, la solución no fue una solución individual, sino que fue una solución colectiva. Y estas familias que poca información tenían de la economía solidaria, del cooperativismo, que poca información y poca experiencia de vida tenían de eso, y probablemente en sus elecciones particulares y privadas, y hasta te diría en sus orientaciones políticas, todas esas familias tal vez no estaban cerca ideológicamente de lo que puede ser un punto de vista solidario o social de la vida, encontraron igual en una cooperativa y en un sistema solidario la solución a su problema. Realmente uno piensa sobre, bueno, nosotros también lo vivimos desde ese lugar y creo que mejor denominarlo Desde el Pozo, ¿no? Sí, lo llamamos Desde el Pozo porque hay un juego de palabras ahí. Vos pensás que la historia de la escuela, la cuento muy brevemente para los que no saben, es una escuela casi centenaria del Palermo de Capital Federal, una escuela que tiene un edificio muy bonito y ubicado en un lugar estratégico, y la escuela fue fundada por un matrimonio que falleció. El hijo de esta familia que heredó la escuela armó una sociedad anónima y la dio a manejar a una gente que decidió que el mejor negocio para esta sociedad anónima era hacer un edificio en ese lugar. Ajá. Entonces primero vendieron un terreno lindero que tenían donde estaba el gimnasio, donde los chicos hacían educación física, y se vendió, y los chicos empezaron a ir a hacer educación física a un club de la zona, pero de un día para el otro, y sin que nadie sepa, en esa noche de verano que comentábamos, casi el 30 de diciembre del 2013, se encontraron con que algunos padres y chicos que viven cerca de la escuela, que habían camiones estacionados en la puerta de la escuela y que la escuela la estaban vaciando, literalmente vaciando los pupitres, la bandera de ceremonia, las computadoras, los boletines, se estaban cargando todo dentro de un camión y le estaban vaciando. Entonces empezaron a pasar mensajes a través de redes sociales y se fueron todos a la puerta del colegio, y entre todos lograron detener el vaciamiento de la escuela, y se pararon adelante los camiones y lograron detenerlo, y se enteraron que el colegio tenía un plan de cerrarlo y lo estaban cerrando el día 30 de diciembre. Pero a todos los padres de la escuela les habían cobrado la matrícula hasta el día anterior, hasta el día 29 de diciembre les habían cobrado la matrícula como si la escuela fuera a continuar.
Y lo que había detrás de esto era hacer un negocio inmobiliario, y este juego de palabras desde el pozo, el título tiene que ver con eso, con que para hacer una obra se invierte desde el pozo, y que esta escuela estaba en el pozo, pero logró salir por esta actitud combativa y solidaria de los docentes, con los padres, con los chicos, y lograron recuperar la escuela y se logró hacer una cooperativa de trabajo. Bueno, protagonistas que también están, que participan, ¿no? De alguna manera en los hechos, o sea, los docentes, los papás, alumnos, vecinos, absolutamente todos, y de acuerdo a los datos que tengo, con la conducción de Alejandro Aguada. Exactamente, estamos rodando ahora la película, y Alejandro Aguada es quien conduce la película. Es un tipo súper comprometido con estas causas de la economía solidaria, y gente que trabaja para recuperar esos lugares que cierran y poder hacer de esos cooperativas de trabajo. Es un tipo que está siempre presente y conmovido por esto, y le encantó cuando lo convocamos. Y bueno, y después los protagonistas reales de la historia son los papás, los chicos, los maestros que crearon esa cooperativa de trabajo, y todas las instituciones que fueron a ayudarlos, porque en ese momento fue el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Solidaria, quien fue a asesorarlos y explicarles que ese era el camino. Otras escuelas cooperativas de la zona que fueron a contarles que esta experiencia era posible, que se podía hacer y sobrevivir de esa manera. Los legisladores de la ciudad que movilizaron rápido y lograron que el edificio fuera declarado algo así como un monumento público o algo así, no es exactamente, y entonces no pudiera ser destruido. Entonces ya no tenía sentido el negocio inmobiliario, porque no se podía volcar el edificio. Así que sí, el protagonista es Alejandro Aguada como relator, pero la real historia la cuentan los chicos, los pibes, los maestros, los no docentes, la historia de ellos. Sí, realmente ellos son los protagonistas de todo lo que pasa. Es increíble, ¿no? Cuando uno habla de cooperativismo, enseguida relaciona el término crisis, ¿no? Cuando llegás a ese punto donde vos decís, bueno, esto se terminó o se está viniendo un final, y el formato de la cooperativa hace que todo eso se pueda revertir, y que desde la gente que se quedó desde adentro peleándola puede ayudar a cambiar esa historia. Sí, absolutamente. Acá diferentes involucrados. Por un lado, los padres que tenían un problema, o sea, se me cierra la escuela de mi hijo, tengo que cambiar la escuela, esto es un lío, es un problema. Sí. Por otro lado, los chicos que tenían que seguir sus estudios y perder a sus amigos y su lugar, pero sobre todo los trabajadores que perdían 70 puestos de trabajo. Claro, eso te iba a decir, o sea, los maestros, toda la gente que trabaja y que interviene en una escuela, son sueldos que, bueno, hay gente que tiene que alimentar a sus familias también. Exactamente, entonces acá esta comunidad, muy motorizada por un grupo de maestros, logró, primero pensaban hacer una cooperativa de padres y maestros, que hay algunas cooperativas donde los padres participan, pero finalmente se decidió por armar una cooperativa de trabajo, y bueno, con asesoramiento lograron defender esa fuente de trabajo. Esto pasó hace muy poco tiempo, y lo loco de esto es que bien administrado y bien organizado, y en muy poco tiempo esta cooperativa es rentable. Es decir, hoy la problemática con la que se encuentran esa conducción de esta cooperativa es qué va a hacer con el excedente que empieza a tener la cooperativa. Claro. Van a mejorar la escuela, qué van a hacer. Hoy se encuentran esos maestros que lograron esos maestros y docentes y no docentes que lograron retener sus trabajos ante la disyuntiva de cómo trabajar, por ejemplo, cuando la comisión directiva de la cooperativa no son necesariamente la rectora. O sea, el colegio mantuvo la estructura piramidal educativa que tenía la escuela, y por eso los padres del colegio se quedaron tranquilos que nada cambiaba en cuanto a lo educativo que iban a recibir sus hijos, pero el presidente de la cooperativa no es el rector de la primaria o de la secundaria. Entonces hay también todo un tema de una nueva escala de decisiones y de poder, diría, que están empezando a vivir esta cooperativa. Es muy interesante. Realmente sí, yo me parecía interesante sacarlo al aire desde muchos puntos de vista, y creo que el mayor de estos tiene que ver con la importancia y lo complejo y lo simple a la vez que tiene todo el movimiento cooperativo en cada rubro que se decida, ¿no? Y sacar a flote una situación extrema, bueno, como le pasó a esta escuela, a nosotros nos pasó en su momento, y nos parecía sumamente interesante para entender, y aparte ayuda a entender
muy bien cómo se mueve un movimiento cooperativo en cualquier rubro al que se lo ligue. Damián, ¿cuándo está previsto el estreno de la película? Mira, esperamos tenerlo en un par de meses, no tenemos fecha exacta, se va a estrenar primero en los espacios Impact, probablemente como película en salas, y después vaya a los canales de Trama, que te contaba al principio, que es quien produce la película. Trama con Usina de Medios, que es un programa de Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas Urbanas de la República Argentina, son los que financian este proyecto para que se estrene en nuestros canales operativos y tengamos un contenido diferencial, exclusivo, para que se estrenen en estas pantallas. Realmente, bueno, la mejor vibra entonces para el día del estreno me parece que es algo sumamente importante para que la gente conozca, para que la gente entienda muchas veces en estas situaciones y sobre todo para comprender mejor la importancia del movimiento cooperativo en general. Me parece que es una muy buena excusa para poder y entender y también disfrutar desde el pozo esta película, bueno, sobre la cooperativa del Colegio Guido Hispano. Damián, solo me resta agradecerte muchísimo por estos minutos. No, muchísimas gracias a vos. Me parece que es importante poder contar cómo funciona la economía solidaria, cómo un grupo de personas puede construir una empresa, porque es eso, es una empresa que puede ganar dinero y que lo va a ganar, o sea, no tiene fines de pérdida una cooperativa, tampoco tiene fines de lucro en el sentido de que no hay un dueño que se va a llevar la ganancia, sino que es ese grupo de trabajadores que va a decidir qué hace con esa ganancia, si la reinvierte o cómo va a encarar ese proyecto. Pero me pareció que esta historia era linda de contar, sobre todo porque, como te decía al principio, es una historia que sucede en el corazón de Buenos Aires, donde probablemente esa gente haya votado, supongo, porque no lo sé, haya votado a Macri tal vez. Sí. Mucha de la gente que mandó a ese colegio, y no tenga nada que ver con la economía solidaria, pero es interesante cómo contarle a toda la sociedad cómo la economía solidaria alcanza a todos, es un esquema sustentable, posible, real, que soluciona a escala humana los problemas de las personas, pienses o no pienses de la misma manera, entiendas o no lo entiendas, y lo que estamos tratando con esta película es llegar a otro público diferente al que habitualmente está dentro de nuestros medios cooperativos o recibiendo nuestros medios cooperativos, porque ese público habitualmente lee nuestras publicaciones, escucha nuestras radios, las del sector quiero decir, pero sí. El público que no está vinculado con el sector cooperativo no tiene ni idea qué es una cooperativa, ni cómo funciona. Entonces nos pareció que esta historia de una cooperativa que funciona en el corazón de Palermo era una historia muy interesante para llegar a otro público y contar nuestras historias a otro público. Por eso, en alguna medida, nos pareció que era valioso contar la historia de los maestros y de los chicos del Guido Hispano. Yo creo que sí, Damián. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. La expansión de la especie vuelve a cubrir Santa Rosa. Se incorporan nuevos sonidos a la radio. Una nueva temporada vuelve a latir. Seres urbanos. Tercera temporada.